Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de ecuaciones diferenciales. Hoy con el tema transformada de Laplace con el teorema de la derivada de funciones trigonométricas. Miremos el ejercicio que nos atañe en el día de hoy que dice. Dice lo siguiente, hallar f de s. ¿Y qué es f de s? Es la transformada de Laplace. ¿De qué? De la función f de t es igual a t al cuadrado por seno de t. Vamos a desarrollar el presente ejercicio de acuerdo a la filosofía de mi canal, paso a paso, de manera detallada, sin omitir nada en lo posible. Procedemos. Decimos que para hallar f de s tenemos que f de s es igual a la transformada de Laplace. ¿De qué? De t al cuadrado por el seno de t. Bueno, nos toca hallar la transformada de Laplace de t cuadrado por seno de t. Para hallar la transformada de Laplace de t cuadrado por seno de t debemos de recordar el teorema de la derivada, el cual demostramos ya en videos anteriores, y el teorema dice así en general. Dice que la transformada de Laplace de t por f de t en general es igual menos la derivada con respecto a s de qué, de la transformada de Laplace de f de t. F de t. En general, este es el teorema, el cual ya demostramos en videos anteriores. Vamos a darle aplicabilidad. En nuestro caso en particular, sería lo siguiente. Debemos de recordar que este teorema aplica para cuando t está elevado a la primera potencia. Si t está elevado a la segunda potencia, entonces no podemos hallar la primera derivada, sino la segunda derivada. Si t está elevado a la tercera potencia, nos toca hallar la tercera derivada, y así sucesivamente. Para una t a la enésima potencia, hallamos una derivada enésima. En general, aplica así el teorema. Por tal motivo, vamos a darle aplicabilidad en nuestro caso en particular, y quedaría así. F de s. Vamos a hacerlo con calmita. Va a ser igual a la transformada de Laplace de, vamos a reescribir esta t cuadrado como t por t, que multiplica al seno de t. Vamos a hacerlo con calma el ejercicio. ¿Por qué ponemos t por t? Dado que estamos aplicando la siguiente propiedad de la potenciación. Cuando tenemos a la n más m, esto es igual a la n por a la m. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, en este caso, tenemos t al cuadrado, que es igual a la n más m, lo escribimos como t por t. ¿Para qué hacemos esto? Para que podamos aplicar el teorema y sea mucho más visible lo que queremos hacer. Entonces, al aplicar el teorema quedaría que f de s es igual, aplicando el teorema queda menos la derivada con respecto a s de qué, de la transformada de Laplace. Se va una t y queda una t, o sea, t por el seno de t. T por el seno de t. Hemos aplicado el teorema. Pero nos está quedando todavía transformada de Laplace de t por seno de t. Volvemos a aplicar el teorema. Queda lo siguiente. F de s es igual menos la derivada con respecto a s de la transformada de Laplace de t por seno de t. Entonces le aplicamos nuevamente el teorema.
y quedaría menos la derivada con respecto a S de la transformada de Laplace de la función, pero en este caso la función es seno de t. Seno de t. Cerramos nuestra llave y cerramos nuestro paréntesis. Estamos aplicando el teorema, hemos aplicado el teorema dos veces, dado que el n está elevado a la segunda potencia. El t está elevado a la segunda potencia. Ahora, ¿qué hacemos? Menos derivada por menos derivada, vamos a resolver esto y me queda que f de s va a ser igual. Menos por menos nos da más. Y son dos derivadas que hay que hallar, por lo tanto nos queda que es una segunda derivada lo que tenemos que hallar. Lo hemos podido hacer directamente, pero quería resolverlo paso a paso con el fin que quedara evidente qué proceso se está llevando a cabo. De pronto algunos autores lo hacen de manera directa, yo quería hacerlo paso a paso para que se evidenciara la aplicación del teorema en toda su magnitud. Eso automáticamente hemos podido poner la segunda derivada, pero quería hacerlo paso a paso. Aquí nos toca hallar transformada de Laplace del seno de t. Nosotros debemos de recordar que ya nosotros demostramos la transformada de Laplace del seno de at en general. Recordemos este teorema, lo que nos dice. Nos dice que la transformada de Laplace del seno en general de at, esta demostración ya la hicimos, es igual a ¿qué? A sobre s cuadrado más a al cuadrado, donde a es el coeficiente de la variable t, que es el argumento del seno. En nuestro caso en particular, vea que el coeficiente de la variable t es 1, no tiene coeficiente, se sobreentiende que es 1, por lo tanto nuestro a vale 1 en este caso, y quedaría de la siguiente forma: f de s va a ser igual a la segunda derivada con respecto a s de, vamos a abrir un signo de agrupación, de acuerdo al teorema quedaría el coeficiente de la variable t, que en este caso es 1 sobre s al cuadrado más 1 al cuadrado. 1 al cuadrado simplemente es 1. Cerramos el paréntesis. Vamos a desarrollarlo. ¿Qué nos toca hallar aquí? La segunda derivada de este cociente de 1 sobre este cuadrado más 1. Podemos reexpresar esto como una potencia, o podemos desarrollarlo como un cociente. Vamos a desarrollarlo como un cociente y recordemos entonces la regla para derivar un cociente, que dice en general lo siguiente: que la derivada con respecto a x de u sobre v en general es igual a ¿qué? Al denominador por la derivada con respecto a x del numerador, menos ese numerador por la derivada con respecto a x del denominador sobre ese denominador al cuadrado. En general, eso es lo que nos dice la regla para derivar un cociente. Allá en el cálculo diferencial vamos a darle aplicabilidad en nuestro caso en particular. Al hallar la primera derivada, entonces nos queda lo siguiente. Vamos a reescribir aquí, nos quedaría que f de s es igual. Nos toca hallar, nos queda entonces la derivada con respecto a s, porque ya estamos allá, vamos allá a la primera. De que abrimos un signo de agrupación. Aquí tenemos el denominador, vamos entre paréntesis, s cuadrado más 1 por la derivada, en este caso con respecto a s del numerador, menos ese numerador por la derivada con respecto a s del denominador. Toda esta expresión sobre el denominador, que es s cuadrado más 1 al cuadrado. Y cerramos aquí nuestro signo de agrupación.
Vean que lo que hemos hecho es aplicar la regla para derivar un cociente. Aquí podemos desarrollar las operaciones indicadas, vamos a irlo haciendo paso a paso. Tratemos de que nos alcance el espacio, es bastante larguito el ejercicio. Nos queda entonces que f de s es igual a la derivada con respecto a s. ¿Derivada con respecto a s de qué? Aquí en el numerador tenemos s al cuadrado más 1. Derivada de una constante. Aquí tenemos derivada de 1. Derivada de 1, 1 es una constante. Derivada de una constante es simplemente 0. Menos 1. Vamos a poner por formalismo el 1, que multiplica a la derivada de s al cuadrado. Pero ¿qué es s al cuadrado? Es una potencia. Recordemos la fórmula para derivar una potencia. Nos dice en general que la derivada con respecto a x en general de a la n va a ser igual a ¿qué? A n, que multiplica a la n menos 1 por la derivada interna, derivada con respecto a x de a, siendo a una función. Vamos a darle aplicabilidad a esta regla. Aquí a es una variable. En nuestro caso en particular queda entonces derivada de s al cuadrado sería 2, que multiplica a s a la 2 menos 1, simplemente s, más derivada de 1, y 1 es una constante, derivada de una constante es 0. Toda esta expresión sobre s cuadrado más 1 al cuadrado. Cerramos el signo de agrupación, paréntesis. Vamos a particionar el tablero para continuar. Podemos particionar el tablero aquí bien pegadito para continuar. Observemos lo que nos queda. Aquí tenemos este binomio 0 al cuadrado más 1 s al cuadrado más 1 multiplicado por 0. Recuerden que se elimina cualquier expresión multiplicada por 0, se elimina. Y miremos lo que nos queda en el numerador entonces. Vamos reescribiendo qué nos queda. Nos queda f de s. Nos queda que f de s es igual. Vamos a poner la derivada con respecto a s de, y aquí la línea divisoria para ver qué es lo que nos queda. Nos queda menos 1 por 2s sería menos 2s. Menos 2 que multiplica a s. Dado que tenemos 2s más 0 es 2s. Y 2s por menos 1 es menos 2s. Sobre el denominador, que lo podemos observar que es s cuadrado más 1, toda esta expresión al cuadrado. Bueno, este es el primer resultado que estamos obteniendo. Pero el ejercicio me dice que me toca hallar otra vez la derivada nuevamente de un cociente. Vamos a hallar entonces ahora la derivada del cociente que tenemos acá, porque esta es la primera derivada, ahora nos toca la segunda derivada. Aplicamos la misma regla de derivación. Vamos a hacerlo paso a paso con cuidadito, dado que el ejercicio es un poquito largo. Nos queda entonces que es el denominador. ¿Cuál es el denominador? Este, s cuadrado más 1, denominador por la derivada, en este caso es con respecto a s del numerador, menos 2s, denominador por derivada del numerador menos el numerador por la derivada con respecto a s del denominador. Denominador es s cuadrado más 1, toda esta expresión al cuadrado. Toda esta expresión sobre el denominador al cuadrado. ¿Cuál es el denominador al cuadrado? S cuadrado más 1 al cuadrado. Toda esta expresión al cuadrado. ¿Y esto qué es? F de S. Este es f de s, lo que estamos hallando. Aquí tenemos ahora que desarrollar las operaciones indicadas para hallar esa derivada.
Nos quedaría entonces f de s es igual. Vamos a tratar aquí de hacer la línea divisoria. Vamos a poner el primer binomio tal cual, s cuadrado más 1 al cuadrado por, aquí tenemos la derivada de una constante por una función o por una variable en este caso. Es la constante por la derivada de la variable. Entonces sería menos 2 por la derivada de una variable con respecto a ella misma. La derivada de este con respecto a este simplemente es 1. Vamos a hacerlo por formalismo. Y aquí tenemos producto de signos iguales. Menos por menos nos da más. Vamos a dejar el 2s indicado. 2 que multiplica s indicado. Vamos a dejarlo aquí indicado. Y acá tenemos derivada de la potencia de esta función. Recordemos la propiedad para derivar la potencia de una función. Bajamos el exponente. Quedaría 2 que multiplica a s al cuadrado más 1. Por formalismo, 2 menos 1 por la derivada con respecto a s de qué? Del s cuadrado más 1, la derivada interna. Estamos hallando ahora la derivada interna. Vamos a componer el s este que quedó un poco cerrado. Demasiado cerrado. Bueno, listo. Sobre el denominador al cuadrado. Aquí tenemos s al cuadrado más 1 elevado al cuadrado y al cuadrado. Este es el caso de potencia de una potencia. Recuerden que propiedad de la potenciación dice que cuando tenemos a la n y esto a su vez elevado a la m, muy básico, es igual a la n por m. Algo demasiado elemental, pero es importante traerlo a colación. 2 por 2, simplemente 4. Vamos a ir resolviendo paso a paso las operaciones indicadas. ¿Qué tenemos aquí? F de s es igual. Menos 2 por 1, simplemente menos 2 y aplicamos propiedad conmutativa. Quedaría menos 2 que multiplica a s al cuadrado más 1 al cuadrado. Acá tenemos más 2 por 2, simplemente 4. 4 que 4s que multiplica s cuadrado más 1. Acá lo tenemos, s al cuadrado más 1. A la 2 menos 1 simplemente es a la 1. Aquí por la derivada interna, que tenemos aquí, derivada de una potencia, derivada de s al cuadrado, potencia de una variable, sería simplemente 2, que multiplica a s. A la 2 menos 1 simplemente s a la 1. Más derivada de 1, que es una constante, recuerden que es 0. Y pasamos la línea divisoria. Vamos haciéndolo en lo posible paso a paso. La línea divisoria tenemos aquí s cuadrado más 1 a la 4. Vamos a ir resolviendo las operaciones indicadas. Aquí tenemos s cuadrado más 1 al cuadrado. Vamos a ir resolviendo estas operaciones. Es mucho más sencillo resolviéndolo paso a paso. Decimos que f de s es igual. Vamos a poner nuestra línea divisoria y nos queda menos 2 que multiplica a s al cuadrado más 1 al cuadrado más. Observemos, acá tenemos el producto de los coeficientes. Tenemos 2 por 4, simplemente es 8. Que multiplica s a la 1 por s a la 1 nos da s al cuadrado. S al cuadrado. Toda esta expresión que multiplica a s al cuadrado más 1. Sobre el denominador que tenemos que es s al cuadrado más 1. Toda esta expresión a la cuarta potencia. Bueno, listo. Ahí vamos haciéndolo paso a paso. Aquí podemos sacar factor común. Este cuadrado más 1 al cuadrado, este cuadrado más 1. Podemos sacar factor común. Vamos a irlo haciendo paso a paso.
Por lo tanto, nos quedaría que f de s es igual. Podemos sacar hasta el 2, como bueno, aquí no implica mucho la parte numérica, pero sí la parte de los binomios implica mucho. Entonces podemos decir que s cuadrado más 1 es factor de, vamos a ponerlo aquí entre corchetes, menos 2, que multiplica a s cuadrado más 1, vamos a dejarlo así, más 8s al cuadrado. Haciéndolo muy despacio, simplemente estamos factorizando los binomios s cuadrado más 1, s cuadrado más 1. El denominador, vamos a dejarlo inicialmente tal cual, quedaría como s cuadrado más 1, vamos a dejarlo tal cual, a la cuarta potencia. ¿Qué observamos? Tenemos s cuadrado más 1 que multiplica, y acá tenemos s cuadrado más 1 a la cuarta potencia. Se puede eliminar el s cuadrado que tenemos aquí multiplicando con un s cuadrado más 1 que tengamos acá. Por lo tanto, este queda s cuadrado más 1 a la tercera potencia. Vamos a reescribir qué es lo que nos queda. Y nos queda en el numerador que f de s es igual a menos 2 que multiplica a s cuadrado más 1 más 8s cuadrado. Toda esta expresión sobre s cuadrado más 1 a la tercera potencia. Bueno, vamos a borrar el tablero en la parte superior derecha para abrir algo de espacio, dado que se nos agotaron los espacios en el tablero, se agotaron los espacios y requerimos un poco más de espacio para lograr finiquitar ya la última parte del ejercicio, un ejercicio un poquitico largo, pero es muy sencillo realmente. Un poquito largo, pero sencillo. Vamos a particionar el tablero para evitar cualquier margen de confusión y finiquitamos el ejercicio en lo que viene. Aquí que nos queda, vamos a desarrollar las operaciones indicadas que tengamos en el numerador para ir simplificando, y me queda entonces que f de s es igual. Vamos a ir finiquitando lo que nos queda. Aquí decimos menos 2 por s cuadrado sería menos 2s cuadrado. Menos 2s al cuadrado. Luego tenemos menos por más nos da menos. Menos 2 por 1, menos 2. Estamos desarrollando el ejercicio. Y sería más 8s al cuadrado. 8s al cuadrado. Sobre el denominador, que es s cuadrado más 1 a la tercera potencia. O al cubo. ¿Qué tenemos en el numerador? Podemos simplificar los términos semejantes o reducir términos semejantes. Aquí podemos decir que f de s, hay reducción de términos semejantes. Menos 2s al cuadrado menos 8s cuadrado nos da 6s al cuadrado. 6s al cuadrado menos 2. Sobre el denominador, que es s cuadrado más 1 al cubo. Vamos a buscar el marcador verde para poder particionar el resultado, poderlo resaltar. 6s cuadrado menos 2 sobre s cuadrado más 1 al cubo. Muy bonito resultado. Vamos a encerrar una cuadrícula rectangular este resultado. Ya que el ejercicio fue una minutica largo, no tan largo, pero requiere bastante concentración. Un ejercicio desarrollado de acuerdo a la filosofía de mi canal,
de manera detallada, paso a paso, sin omitir nada en lo posible, por muy elemental que parezcan las operaciones, las vamos llevando a cabo paso a paso sin omitir nada. Hay operaciones que son elementales, sin embargo las vamos llevando a cabo. Y de esta forma vea que encontramos el resultado. Un resultado muy bonito. Podemos ya observar que este es el resultado. Aquí en el margen derecho del tablero había escrito anteriormente teoremas, reglas o propiedades que nos ayudaron a ir apoyándonos en el desarrollo de dicho ejercicio, para ir justificando el paso a paso. Sin embargo, nos tocó borrarlo en algún momento oportuno para poder darle uso a este espacio del tablero que era necesario utilizar. Bueno, jóvenes, no siendo más el motivo de la presente, los invito a que se suscriban a mi canal, Profe Haniver Chartuni, en el cual encontrarán una variedad de temas en el área de las matemáticas y física, desde el bachillerato hasta la universidad. Recuerden darle manito arriba y campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que permanentemente estoy subiendo a mi canal. Y de esta forma sean ustedes los principales beneficiados en dichas actualizaciones. Compártanlo con sus amigos, familiares y amistades, para que igual que ustedes también se beneficien de esta maravillosa obra social. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Haniver Chartuni Flores. Que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, los siga bendiciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salam aleikum. Salam aleikum.